Hola, buenas tardes a todas. Es un gusto ver a tantas mujeres poderosas reunidas en un solo lugar. Gracias a Forbes por hacer posible este espacio. Seguramente muchas de ustedes se preguntan, ¿por qué ganamos menos que los hombres? ¿Por qué sentimos que trabajamos más y no podemos tener un patrimonio propio? ¿Por qué no valoran nuestro trabajo? Y eso es un problema muy grave y es justo de lo que voy a hablar. Pero hay otro problema que todavía es más grave, que estoy segura que casi ninguna de las que estamos aquí lo padecemos. Más del 50% de las mexicanas trabajan y trabajan durísimo y no reciben un peso por la labor que hacen. ¿Y qué hacen? Muchas de ellas están en casa, cuidando niños, formando una familia, formando personas, cuidando adultos mayores, cuidando a algún enfermo o simplemente organizando una casa. ¿Y qué creen? No se les paga un peso. Y hay todos los niveles socioeconómicos. Todos los niveles socioeconómicos entran en este cajón de trabajar y que no te paguen. Imagínense cómo debe de estar una mujer o cómo debe de sentirse una mujer que trabaja de 7 de la mañana a 11 de la noche en casa, sin ningún reconocimiento y sin la oportunidad de hacer su propio patrimonio. Saber que cuando sea adulto mayor, pues va a depender económicamente de alguien. Y tenemos más del 50% de las mujeres en México que viven esta situación. Entonces, sí, claro, por supuesto que seguramente yo, que me dedico a hacer encuestas y estudios de opinión, mis colegas, que el 90% de ellos son hombres, seguramente ganan más que yo. Es más, he visto cotizaciones de ellos y más o menos cobran 30% más de lo que mi empresa cobra. Y porque, bueno, pues son ellos los que ponen los precios. Pero está bien, ganó seguramente 30% menos que ellos y muchas de ustedes también ganan 30% menos que sus homólogos. Pero, de alguna manera, estamos nosotras construyendo un patrimonio, nos pagan por lo que hacemos, ¿no? Y por supuesto que tenemos que igualar esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Pero también necesitamos nosotras, que somos mujeres poderosas y que trabajamos, impulsar a las mujeres que están en casa y que no es malo estar en casa, pero ellas tienen que cobrar por lo que hacen. Tienen que enseñarle a su pareja, a sus papás o a quien se beneficie por ese trabajo que hacen en casa, que lo que ellas hacen vale mucho y tienen que tener mensualmente, semanalmente, un ingreso por ese trabajo. Y bueno, escuchamos durante toda la mañana historias con un final feliz, pero con una constante: esfuerzo, dedicación, trabajo. Pero al final del día eran historias con finales felices, ¿no? Los datos que voy a presentar no reflejan historias felices, pero reflejan la realidad. Y es una realidad que tenemos que cambiar. Y esto se llama brecha salarial, que es la diferencia de lo que ganan los hombres frente a las mujeres. Esto en pocas palabras. Aquí, México es el 7º país de la OCDE con mayores diferencias entre ingreso de hombres y mujeres. A ver, hay países que tienen más desarrollo, que los podemos ver, que tienen más brechas. Hay un país como Corea del Sur, como Japón, que tienen brechas de 23%, 32% y México tiene 15%. A ver, pero también hay países latinoamericanos que tienen una brecha muy pequeña. El caso de Colombia, 4%. Nosotros tenemos que ver hacia allá, tenemos que ver cómo podemos disminuir esa brecha. Y bueno, si vemos aquí, vemos cómo ha evolucionado y hay números que se ven un poco alentadores. En 2005 la brecha era de 21%, actualmente está en 14%. ¿Hemos avanzado? Sí, pero falta mucho, muchísimo por hacer.
Este es el ingreso promedio mensual entre una mujer y un hombre, 8,690 pesos frente a 7,268. La primera explicación para entender este fenómeno se cuenta en la población que padece la situación de dependencia, que no genera sus propios ingresos. El total de la población adulta sin ingresos propios en nuestro país es significativamente mayor en mujeres que hombres. Y aquí lo ven. Aquí ven, claro que hay hombres que dependen económicamente de alguien, no sabemos de quién. Pero vean la diferencia. En 2020, 29% de las mujeres dependen económicamente de alguien y solo 8% de hombres dependen económicamente de alguien. Seguramente este incremento es por la pandemia, pero estos datos no son nada alentadores porque esta brecha está creciendo. ¿Y cuál es lo malo de que esto crezca? Crea una situación de dependencia, limita la capacidad de decisión de las mujeres, reduce nuestra autonomía y lo peor, y que son las consecuencias más graves que también hemos visto, ponen a la mujer en una situación de vulnerabilidad y de violencia. El primer reto para reducir la brecha salarial en México comienza por incluir a más mujeres en el mercado laboral. Aquí pueden ver la diferencia. Aquí 76% de los hombres que son mayores de 15 años trabajan y les pagan por su trabajo. A ver, esto quiere decir que no quiere decir que no trabajen el resto, pero tienen un salario, tienen una remuneración por lo que hacen. Y en cambio, solo 44% de las mujeres obtienen una remuneración por su trabajo. Y bueno, aquí lo vamos viendo a través del tiempo y vemos que no ha cambiado mucho, ¿no? Vemos que es una cifra muy estable de las mujeres que no reciben remuneración por su trabajo. O sea, tenemos más del 50% de mujeres económicamente activas que no están trabajando. Las brechas salariales también se hacen notorias por sectores económicos. Y aquí van a ver que el sector de la construcción van a decir, ¡hoy, wow! Muchas mujeres, aquí no hay brecha salarial. Al rato vamos a ver por qué no hay brecha salarial ahí. Porque solamente el 1% de las mujeres está en la construcción. ¿Y qué creen? Normalmente ese 1% no son personas que se dedican a la construcción, como albañiles, son arquitectas o pasantes de arquitectura, entonces por eso es que ahí no tenemos esa brecha. La disparidad salarial entre mujeres y hombres también se asocia con los niveles educativos, y aquí lo vamos a ver. Entre más educación tengan, menor brecha salarial hay. Entonces, siempre que veamos a una mujer, sobre todo una mujer más joven que nosotros, les tenemos que decir que la educación es clave. Es la forma en la que van a poder ser independientes y libres. La subrepresentación de las mujeres en el mercado laboral y su necesidad por recurrir a empleos informales o eventuales es un problema que puede explicar la permanencia de la brecha salarial de género. ¿Qué pasa? Cuando se enferma un familiar, ¿quién se hace cargo de cuidarlo? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Cuando nace un bebé, ¿quién se encarga de cuidar al bebé? Una mujer. A ver, aquí lo que podemos ver, y luego muchos hombres dicen, es que las mujeres no trabajan. No, a ver. Las mujeres dedicamos a la semana 50.4 horas a la semana trabajando sin que nos paguen. Esto es seguramente haciendo de comer, cuidando niños, cuidando adultos, cuidando enfermos, cuidando al marido, cuidando a la familia del marido, ¿no? Estas horas que no nos están pagando están impactando directamente en nuestro patrimonio. ¿Qué va a pasar cuando estas mujeres tengan 65 años? ¿Quién se va a hacer cargo de ellas? Lo ideal sería poder incrementar también las horas que los hombres dedican a las actividades del hogar, porque ellos solamente dedican 19.5 horas a la semana, y si pudiéramos incrementar sus horarios en hogar y nosotras, nuestras horas en trabajo remunerado, seguramente tendríamos un país muy distinto
y una economía mucho más fuerte. Y bueno, la discriminación de las mujeres en condiciones de remuneración del mercado laboral es un fenómeno constante en México que agrava las brechas de desigualdad. Y aquí van 5 cosas que me gustaría que se quedaran y que creo que es lo que podemos hacer para poder reducir esta brecha. Garantizar la autonomía económica de las mujeres, promoviendo su integración al mercado laboral. En los trabajos debemos fortalecer las prácticas de integración entre la vida laboral y familiar. Esto es hombres y mujeres. Ustedes que son mujeres poderosas, que muchas de ustedes están a cargo de empresas, casi tienen que obligar a los hombres que trabajan en sus oficinas o en sus empresas a que acudan a las actividades de sus hijos, a las actividades escolares, a que estén en contacto con el día a día de su familia. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que las esposas de esos señores puedan dedicarse más tiempo a trabajar y que les paguen más, porque van a trabajar más horas, ¿no? O también es un tema de integrar los hombres a la familia, ¿no? Que no sea una sola responsabilidad única de mujer, tener que cuidar a la familia y organizar la familia. 3, eliminar barreras discriminatorias que perpetúan la desigualdad de ingresos, reestructurar las prácticas al interior de los hogares que responsabilizan a las mujeres de los cuidados y las tareas domésticas. Y bueno, en general, mi recomendación a las nuevas generaciones y también a las mujeres empoderadas. A las nuevas generaciones, ¿qué les recomiendo? Que trabajen, que estudien, se preparen, trabajen y sepan cobrar y valoren su trabajo. No es posible que cobremos menos. Necesitamos ser más agresivas, necesitamos cobrar lo justo por nuestro trabajo. Si decides ser ama de casa o cuidar a tu familia, tener hijos y estar en casa, a tu compañero o compañera tienes que llegar a un arreglo económico y tienes que tener un salario por ese trabajo que haces. Le tienes que decir, mira, dedico tantas horas y mi hora cuesta tanto. Y si no lo puede pagar, pues entonces no es el indicado, o indicada. Y la tercera, que me parece súper importante, sobre todo para nuevas generaciones, no busquen la perfección, busquen ser libres y ser felices. La perfección no existe. Gracias.